Ahí está. Muy buenos días, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Sé que la plática está muy bonita, pero esta plática que viene está especialmente bonita. Primero, gracias a Dios nuevamente por estar juntos. Gracias a Dios por estar juntos a través de este medio, que Dios nos ha dado la oportunidad de que no perdamos la coinonía, no perdamos la manera de estar juntos a través de los medios, ya que la unión espiritual es lo que realmente se refuerza a través de la coinonía. El estar presentes es muy importante, pero al utilizar estos medios, dadas las situaciones que estamos viviendo, hace importante también este medio y hace importante también esta reunión. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga y vamos a orar para ponernos en las manos de Dios durante todo este estudio. Soberano Dios, te damos gracias primeramente porque nos has dado la oportunidad de la vida un día más. Nos has dado la oportunidad de podernos reunir, ya sea físicamente o a través de los medios digitales, para que podamos participar en lo que es tu enseñanza, en lo que es tu palabra, Señor, para que podamos recibir el alimento espiritual que tanto necesitamos y que nos permite fortalecernos durante toda la semana. Padre, bendice nuestras vidas. Bendice tu palabra y revélanosla, Señor, y permite que cada uno de nosotros reciba el alimento así como tú se lo envías, Señor, para fortalecer nuestras vidas, para sanar nuestra mente, para limpiar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, y para darnos la oportunidad a través de todas tus enseñanzas de glorificarte, Señor. Gracias por darnos estas oportunidades y por haber abierto ese santuario, ese trono tuyo, Padre Santo, para que estemos ante tu misma presencia a través de estos medios. Bendícenos a todos los que ahora estamos conectados, Señor, ya sea aquí o a través de los medios digitales. Bendice a cada uno de nosotros. Sé con los que están enfermos, pon tu mano linda y sanadora sobre ellos y permítenos recuperarnos. Permítenos que se recuperen, Señor, para que podamos estar juntos de nuevo. Sabemos que esta pandemia tuvo el propósito de reunirnos, Señor, y demostrarnos una vez más que tú tienes el control y nadie más, Padre, porque nadie ha podido hacer nada para poder quitarnos todo esto. Va a permanecer. Gracias por tu presencia, Señor. Revélanos tu palabra y danos a conocer lo que hoy nos has preparado. Bendícenos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Bendice el servicio que tenemos más tarde. Bendice a nuestro pastor y a todas aquellas personas también que han de venir para escuchar la enseñanza tuya a través de él. Gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando acerca de nuestra relación con Dios y el día de hoy vamos a ver lo que es la intimidad con Jesús. Una de las cosas que se dan cuando las personas se relacionan entre sí es que llegan a tenerse confianza, que llegan a tenerse cierto grado de intimidad, una intimidad emocional. La intimidad de la que habla la Biblia cuando se habla de intimidad con Jesús o la intimidad entre los cristianos es una intimidad espiritual y algunas veces es hasta emocional. A eso es a lo que se está refiriendo, sobre todo cuando decimos intimidad con Jesús. ¿Cuál es la intimidad que tenemos con Jesús? Estamos hablando de cuál es el nivel de confianza que tenemos con Él. ¿Cuál es el nivel de confianza que le tenemos a Dios? ¿Será que confiamos más en lo que otros nos puedan decir, la vecina o el vecino pueda decirnos, que en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra?
Y eso demostraría en dónde está y en quién estamos confiando y además en dónde está nuestra intimidad. ¿Y qué es lo que esto significa? Porque el estudio que tenemos hoy también nos habla de lo que es la intimidad de los padres con los hijos. A veces, tal vez porque nosotros creemos y pensamos que somos de generaciones distintas. Entonces ellos tienen lo suyo y nosotros lo nuestro. Nosotros no los entendemos a ellos ni ellos nos entienden a nosotros, pero ninguno de los dos hace nada por entenderse mutuamente. Entonces también esta lección nos va a hablar mucho acerca de nuestra intimidad con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿verdad? La intimidad que debemos tener con ellos. Porque la relación que se da en este estudio es una palabra muy, muy bonita, muy interesante, muy emocionante, muy transformadora de Jesús con su Padre en un momento muy fuerte. Y voy a mencionarlo eso y voy a irnos un poco a lo que son los aspectos familiares, porque de una forma u otra no podemos evitar pensar en eso cuando estamos viendo la manera como Jesús se relaciona con Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Juan capítulo 17. Aunque la lección no se brinca unos versículos, yo estoy viendo todo el capítulo. Espero en Dios que me dé el tiempo suficiente para que lo podamos terminar de una forma adecuada. Porque el capítulo completo es una unidad. Y la manera como está dividida no deja de ser interesante. Y se hace tal vez por la cuestión de tiempo. Pero vamos a tratarlo de ver como lo que es una unidad. Y la manera como Jesús habla con el Padre. Primero quiero decirles que en esta parte de las Escrituras Jesús está terminando una serie de discursos que a nivel de la teología bíblica es conocida como el farewell de Jesús, o sea, los discursos de despedida de Jesús. Comienzan en el capítulo 13 y terminan en el 17. Ya a partir del 18 al 21 ya es lo que es el viaje de Jesús a Jerusalén, su captura y una vez que es capturado, todo lo que pasó hasta su crucifixión, muerte y su resurrección. Pero hasta este capítulo Jesús está haciendo varios discursos y este es uno de los más emocionantes, más interesantes, y como el apóstol Juan era conocido o fue conocido a través de la erudición, no solamente la erudición moderna, sino desde prácticamente el siglo II de nuestra era, se conoce al apóstol Juan como el teólogo, el único teólogo o el que habla en términos teológicos desde la Escritura. Por eso el Evangelio de Juan es exquisito. A veces un poco difícil de entender, pero es realmente exquisito, muy lindo. Entonces podemos ver que en el capítulo 17, versículos 1 al 26, tenemos una oración que es muy conmovedora y nos señala la intimidad de Jesús con su Padre, con nuestro Padre, y nos muestra el deleite de orar con alguien con quien verdaderamente se tiene una relación íntima. En este caso es con Dios el Padre. Entonces vemos a un Jesús con una relación muy íntima. Es más, Él se manifiesta en una relación muy estrecha con su Padre. Él era un hijo y Dios el Padre. Como hijos y padres, nosotros debemos de entender que eso se está refiriendo a que la relación íntima con los hijos no depende de los hijos. Porque fue el Padre el que se acercó a Jesús en el bautismo de Jesús. Fue el Padre el que, ante el que dejó toda su gloria para poder estar aquí. Por eso empieza el capítulo 17 diciendo, devuélveme la gloria que tuve contigo desde el principio, o desde antes de la creación de estas cosas. Entonces vemos que la oración, además de conmovedora, muy interesante, la forma como está dividida, y ahorita la vamos a ver, nos señala esa intimidad. En ese sentido, como intimidad es una revelación de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Porque nos revela también, no solamente cómo debemos de buscar la intimidad con Dios,
sino también cómo debemos de buscar primero la intimidad con nuestro hogar, en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestra esposa o el esposo, etcétera, ¿verdad? Y después cómo debemos de vivir la intimidad con los hermanos. Y he podido descubrir, solo estudiando este capítulo de Juan, que la razón por la que muchos de los jóvenes se van de las iglesias es porque perdieron la intimidad con la iglesia, porque han perdido también la intimidad con sus padres. Mucho me dice a mí, cuando veo que los hijos de nuestros hermanos no están yendo a ninguna iglesia. No tienen que venir a la iglesia donde yo estoy, sino que no van a otra iglesia. Han perdido la intimidad. Es cierto, no es su culpa porque ellos toman la decisión. Hubo una responsabilidad que tal vez se quiso cumplir, pero ellos tomaron una decisión diferente. Tenemos nosotros que seguir manteniendo nuestra relación con el Padre para que el Espíritu Santo haga la obra de unidad que debe de hacer. La oración de Jesús aquí en el capítulo 17 en varias ocasiones menciona el papel de la unidad, o sea, la importancia de la unidad. Voy a evitar un poco todos esos términos, por eso los doy en la introducción, porque si no, esto me llevaría más de 2 horas o cerca de 2 horas. Entonces nosotros podemos ver que este capítulo, el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, es una oración de despedida por la forma en que lo da, por la forma en que habla. Padre, yo te dejo. Padre, ellos son tuyos. Padre, no los abandones, guárdalos del mal. Padre, empieza a decir esas cosas. Pero también como empieza, Jesús habla de sí mismo. Y es así como empieza. Y son los primeros 5 versículos. Sabemos porque por medio de las Escrituras, que en estos primeros 5 versículos, por medio de las Escrituras sabemos que Jesús oraba mucho. Juan no habla de todas las oraciones como Lucas lo hace de Jesús. Lucas dice, y también Marcos lo menciona, que Jesús se levantaba muy temprano para ir a orar. Es decir, no empezaba el día sin orar. En otras palabras, buscaba el consejo de su Padre. Empezaba el día diciendo, Padre, acompáñame en todo lo que yo tengo que hacer. Qué bonito es que nuestros hijos, antes de irse, nos puedan decir, no se olviden que voy a trabajar y oren por mí. Ese hecho, esa intimidad, ese deseo de estar en comunión con uno a pesar de la distancia, es una cosa muy importante y que nosotros debemos también de buscar con nuestro Dios. Puede ser que sintamos que Dios está muy distante, a veces por las circunstancias que estamos viviendo. Pero esta oración nos muestra que podemos acercarnos a Dios. Es más, allí en Hebreos nos dice que nosotros podemos accesar directamente al trono de la gracia. En Mateo se nos enseña, en Lucas igual, de que se rompió el telón. Ya para ir al lugar santísimo no necesitamos un sacerdote. Ahora podemos hacerlo por medio del Espíritu Santo, porque el sacrificio de Jesucristo lo hizo posible. Podemos tener esa intimidad con Dios. Ya no por medio de un sacerdote, como lo hacían los judíos, ya no por medio del sumo sacerdote, ahora por medio de Jesucristo, cuyo sacerdocio, según nos dice Hebreos, es según el orden de Melquisedec y no el levítico. Bueno, en el versículo 1, en los primeros 5 versículos, Jesús ora por sí mismo. Lo interesante es que cuando nosotros leemos estos 5 versículos, primeros 5 versículos, ¿qué es lo que dice? Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, porque le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, oigan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Una belleza. Vemos cómo Jesús ora por sí mismo. Al mismo tiempo nos está diciendo qué tanto tú oras por ti mismo, pero no en el sentido del dame,
sino en el sentido de que, Señor, me has prometido una gloria. Dame de esa tu gloria para que yo te glorifique. Pero dice unas cosas muy interesantes Jesús. Primero, la hora ha llegado. Es decir, era el momento propicio para que Él se diera. Cada día cuando amanecemos podemos decirle al Señor, la hora ha llegado, Señor. Me diste la oportunidad de despertar de la vida. A mí me gusta mencionarlo como la oportunidad de la vida, porque según Apocalipsis, Jesús hace nuevas todas las cosas, cada día. Entonces, la hora ha llegado. Entonces, también menciona, he cumplido la misión. Cuando menciona acá en el versículo 3, dice, en el versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra. Por eso dije, ¿cómo? ¿Cómo se glorifica a Dios? Cuando cumples con aquello que Él te ha encomendado. Porque Jesús le estaba diciendo, ya he acabado todo lo que tú me dijiste. Hay una secta nacida de Corea del Sur que se llama la secta Moon, donde dice el líder de ellos que Jesús no terminó toda la obra. Por eso Él fue llamado por Dios para terminar la obra de Jesús. Y tiene seguidores por montones. Así que hasta rompe familias, divide iglesias. Por eso es que se duda mucho de que haya tenido una inspiración divina. Porque el que divide no es Dios. Dios une. Dios une. Entonces dice que no terminó Jesús la obra. Como Jesús no se casó, entonces Él está casando a gente. Divorcia a gente y los casa. Tú y tú, tú y tú. Y empieza, ¿verdad? Así lo hace. Y hace matrimonios por miles muchas veces, ¿no? Porque mucha gente, no sé por qué, le han llegado a creer. Bueno, la falta del Espíritu de Dios. Entonces, aquí dice Jesús, he acabado la obra que me diste. Después lo pronunciaría en la cruz cuando dice, consumado es. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero antes de decir, he acabado la obra, consumado es, Él le dice, yo te he glorificado en la tierra. Y lo que nos está diciendo, mis amados hermanos y hermanas, es que si tú quieres glorificar a Dios, tienes que vivir en obediencia a Él. Porque si no le obedeces, si hay algo en tu vida en lo cual no le estás obedeciendo, has dejado de glorificar a Dios. Entonces, muchas de las cosas que tú pides no van a tener respuesta. Por eso allá en el capítulo 14 estaba diciendo Jesús del Evangelio según San Juan, estaba diciendo Jesús que si guardamos sus mandamientos, que si le obedecemos en sus mandamientos, pidan todo lo que quieran y les será concedido. No es leer la segunda parte de ese versículo en el capítulo 14. Pidan todo lo que quieran y les será concedido. Hay condiciones. Porque Dios no lo da solo así. No lo da solo así porque puede ser mal utilizado. Y puede ser algo peligroso hasta para nuestra propia vida. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciera en el versículo 4. Otra expresión que él dice muy linda aquí, glorifícame al lado tuyo. Glorifícame en tu misma presencia. Ustedes, yo, cada uno de nosotros que ya somos hijos de Dios. Porque dice el mismo Juan, allá en el capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, tú como Jesucristo eres un hijo de Dios, gracias a Jesucristo. Por eso Jesucristo quiere compartir su gloria contigo y nos llama coherederos. Vamos a participar de la herencia que el Padre tiene con Jesucristo. Entonces, Él nos está diciendo aquí que puedes pedir por ti, pero fíjate cómo pide Jesucristo para que sepas cómo pedir por ti. Y si pide de esa manera, Señor, yo te he obedecido, y si en algo he fallado, ayúdame a entenderlo para que yo lo corrija.
Jesús nos dijo, aquí está el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Este es el fruto. Lo viviste todo el día. Ah, no viví esto, perdóname. Mañana me voy a dedicar a vivir eso que hoy no pude vivir. Y de esa manera, tú, yo, como Jesucristo en aquel tiempo, está glorificando al Padre. Porque la gloria del Padre está en la obediencia tuya, en la obediencia mía. Así como estuvo la gloria del Padre en la obediencia de Jesucristo. Hay un momento allá en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús, todo contento por los milagros que estaban haciendo los 70, por la forma como Dios estaba manifestando. Y él todo contento, yo me imagino que él miraba hacia el cielo, levanta las manos y grita: Padre, glorifícate. Y se oye una voz de los cielos, dice el evangelista, que dice: me he glorificado y me glorificaré otra vez. Qué lindo tener una experiencia como esa. Qué linda tener una experiencia como esa. A veces uno dice: yo quisiera ser amigo de Dios como lo fue David. Yo quisiera ser amigo de Dios como lo fue Moisés. Jesucristo dice: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Por qué David era amigo de Dios? Porque él meditaba en su ley de día y de noche. ¿Por qué Moisés era amigo de Dios? Abraham era amigo de Dios. Porque le obedecieron en todo lo que Dios les pedía. Por eso Jesús dice que tú y yo somos amigos de Dios en la medida en que le obedecemos lo que Él nos dice. No nos pone a ellos mejores que a nosotros, ni a nosotros mejores que a ellos. Estamos en el mismo nivel, porque de la misma forma como ellos han sido bendecidos para hacer lo que Dios quiere que hagamos, Dios se glorifica a través de nuestra obediencia. Y de una manera natural o de una manera, porque así es Dios, nos bendice. Y salimos adelante en todo. Por eso cuando dice: glorifícame al lado tuyo, porque necesitaba por lo que iba a pasar en unos momentos después, cuando fuera atrapado, fuera arrestado, castigado, golpeado, burlado, le pusieran una carga muy difícil, que no pudo llegar él hasta el Gólgota. Alguien más tuvo que ayudarlo para ser crucificado. Pero aún así él tuvo las fuerzas y la espiritualidad suficiente para poder decir: Padre, perdónalos. Y también para poder decir: he hecho todo lo que me mandaste hacer. Consumado es. Todo lo hice. Y después gritar: en tus manos encomiendo mi espíritu. De la manera como muere Jesús, muchos de nosotros vamos a cerrar los ojos. Y por eso dice el proverbista: cuán hermoso es para Dios la muerte de sus santos. Es bello eso, es bello. Bueno, estamos viendo nada más esta parte. Por la manera de orar con un significado profundo, o un significado profundo que se puede obtener, es que Jesús estaba poniendo en las manos de Dios. Cuando le dice: glorifícame, me pongo en tus manos ahora. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir cuando empezamos nuestra oración, porque apenas está empezando. Está mostrando su confianza plena en el Padre. Y aunque pueda significar un sufrimiento, porque lo significó para él inmediatamente después de la oración, aunque después de la oración pueda haber un sufrimiento, que ese sufrimiento no deja de ser en la carne y emotivamente en nuestra alma, que es donde sentimos el sufrimiento. Pero si el espíritu está fuerte, siempre vamos a poder levantarnos de él. Porque sabemos que todo sufrimiento, como aquel que Jesús tuvo que pasar, es pasajero y que recibiría la fortaleza de parte de Dios. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo para recibir esa fortaleza. Por eso dijo Jesús: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya vino.
Y si has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, lo tienes. Lo tienes. Lo tienes. O sea, tienes el poder de Dios en ti. Que nosotros solamente lo podemos activar cuando obedecemos los mandamientos, porque el poder de Dios está en la obediencia a Él. Se manifiesta con la obediencia a Él. Perdón, lo dije mal. Entonces, vemos que Jesús recibiría el confort y terminaría siendo glorificado. ¿Y dónde está tu glorificación? En su resurrección. Hermanos, tú y yo, y lo dice constantemente la Escritura, nos vamos a levantar un día. Y dice que Pablo lo dice de una manera poética preciosa ya en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Esa es la glorificación de Dios. Así como nos glorifica a cada momento de nuestra vida, cuando nos saca de un problema, de una situación difícil, cuando se resuelven nuestros problemas de comida, de economía, por diferentes cosas que tenemos que hacer. Dios conoce todo lo que nosotros necesitamos. Así lo dice Jesús allá en Mateo, cuando nos dice que pidamos. Él conoce todo lo que necesitamos. Por eso Jesús no pide nada para Él excepto que el ser glorificado. Es decir, que Dios lo bendijera. Me pongo en tus manos, porque la glorificación del cristiano está en el ponerse en las manos de Dios. No está en ningún otro lado. No está en lo que la gente dice y los aplausos que le dan. No está allí. Eso es has recibido su pago. Si tú recibes tu pago en esta tierra, no hay nada que tengas que recibir en el reino de los cielos. Pero lo que no recibes en esta tierra, Dios se encarga. Porque a esta tierra no le gusta lo que tú haces en obediencia a Dios, lo que yo hago en obediencia a Dios. Jesús ora por sus discípulos desde los versículos de 6 al 19. Yo lo voy a ir leyendo poco a poco. De 6 al 8 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué bonito es esto. La pregunta que yo me hago o que yo me hice cuando yo leía esto, no lo he leído una vez, cientos de veces, porque me apasiona esta oración de Jesús, muy diferente a todas las otras que él haya hecho. Cuando él dice esta parte: han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti. Me acuerda todo aquello donde dice que en el principio del verbo y por él fueron hechas todas estas cosas. Y vemos como Pablo dice que le regresa a Jesús cuando lo glorifica todas las cosas. Y vemos allá en Filipenses 2 del 5 al 11 cuando dice que dejé todo por amor a ellos. Y termina en los versículos 10 y 11 diciendo que lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¡Wow! Yo estoy oyendo todo eso y me apasiona ver cómo Dios responde a sus hijos cuando sus hijos lo glorifican, le obedecen, porque la glorificación, y como le he dicho a muchos jóvenes, la honra al padre y a la madre no está en lo que les das, sino está en la obediencia que tú tienes para con ellos. Y si no lo haces, estás deshonrando a tu padre y a tu madre. Y de nada sirven tus diezmos, de nada sirve todo lo demás. Por eso hablan del corbán. Allí en Marcos lo dice muy lindo lo que es el corbán. Bueno, es otro tema precioso y déjenme animarles a que lo estudien. Entonces la honra a nuestros padres, la glorificación nuestra está en la obediencia a Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. A estas alturas, cuando Jesús ora así por sus discípulos, ya les había prometido la venida del Espíritu Santo. 14, 15 y 16 habla de solo eso. Y termina el 16 diciendo: en el mundo tendréis aflicción,
mas confiad, yo he vencido al mundo. Y después viene el 17 y dice, la hora ha llegado. Ahora es cuando. Y desde entonces hasta el día de hoy, la hora ya estamos dentro de esa hora. Estamos dentro de ese cuando. Esa es la maravilla. Entonces, ya les había prometido la venida del Espíritu Santo para que no estén solos. Hermano, por muy solo que te sientas, si tienes a Dios en tu vida, no estás solo. No estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Él lo prometió y no ha fallado en nada de lo que Él ha prometido. Hasta ese momento los discípulos ya han reconocido que la misión y la enseñanza de Jesús se originan en Dios. Que todo lo que Jesús dice que es suyo, realmente es porque Dios se lo dio. Por eso Jesús le dice, dame, devuélveme lo que me pertenecía desde antes de la fundación del mundo. Entre ellos, la glorificación. Y la glorificación otra vez de uno está en la obediencia al Padre. Dios nos glorifica y Él lo dice, al que se humilla será exaltado. Es allí donde nos habla de eso de nuevo. Entonces nosotros vemos que en estos versículos del 6 al 8 son la base para cualquier oración de intercesión. Nosotros empezamos a interceder, Señor, bendícele, bla, 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 y esto. Pero antes de hablar de la intercesión están los primeros 5 versículos. Donde uno se tiene que poner en las manos de Dios. El apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 2, en los últimos, dice que debemos de alcanzar la espiritualidad para poder interceder por otros. Porque solamente el Espíritu que está en nosotros conoce las intenciones del Espíritu de Dios que está en nosotros. Nuestro Espíritu lo conoce. Y en Romanos 8, del 16 en adelante, él dice que el Espíritu Santo se comunica con nosotros y nos dice, nos testifica, nos afirma, nos asegura que somos hijos de Dios. Lo dice la Biblia. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta para hacer una verdadera intercesión. Aquí Jesús no tenía que confesar nada porque él era libre de pecados. Pero cuando se pone completamente en las manos de Dios, cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, debe de haber confesión. No va a haber una buena intercesión por nuestros hijos, por nuestros parientes, por los enfermos, si en nuestra vida hay pecado. No va a haber una buena intercesión si no nos hemos puesto en las manos de Dios para hacerlo. No va a haber una buena intercesión ni tampoco una respuesta de Dios si nosotros no vivimos en obediencia a Dios, es decir, le estamos glorificando a Él. Jesús no dice, estoy glorificándote, dice, ya te he glorificado, ya lo hice. Y esa debe de ser nuestro espíritu cuando venimos a la intercesión. Versículo 9 a la primera parte del 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¡Wow! Aquí yo me detuve un buen rato. ¿Qué habrá querido decir? Cuando habla de mundo, la palabra mundo del cosmos, y se está refiriendo a las cuestiones ordenadas, a la sociedad, a la gente. Y cuando habla de mundo, aquí está hablando de aquella gente que no lo ha reconocido a Él como Señor. Aunque diga, sí, yo sé que Jesús es un buen hombre, es un santo, es un esto, es un lo otro, pero no dice, es mi Señor. Y hay quienes dicen que es mi Señor, pero viven de una manera distinta, mintiendo. Sí, hay quienes lo hacen también. Bueno, ¿qué está diciendo? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesús estaba preocupando por ti. Ahorita lo vamos a ver. En este momento estaba orando por aquellos que estaban con él. ¿Pero qué dice de eso? Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nosotros fuimos entregados a Jesús porque esa fue la voluntad del Padre. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí en este momento. Y sigue, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío.
y he sido glorificado en ellos. En otras palabras, ellos me obedecen. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Después vamos a ver lo que dice de estas cosas. Es muy importante notar que, contrario a lo que muchos dicen o creen, Jesús no pidió por el mundo. Hay quienes dicen, no, si Jesús murió por todos. Allí Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está hablando de su acto de obediencia a Dios. No del acto de salvación, porque inmediatamente dice, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No todo el mundo cree. De que amó a toda la gente, lo ama, sí. Pero dice, para que todo aquel que en él crea. Y hay quienes no lo leen bien, porque de tal manera que el envío sea un año para que todo aquel que no tenga vida eterna. Y nos quedamos con la primera parte. Pero el versículo empieza allá de que de tal manera y termina, tenga vida eterna. Es una unidad, no son pedazos. Y aquí Jesús lo está reafirmando. Es muy importante afirmar eso. No pidió por el mundo, sino pidió por los que en él creen. Y órale, pidió por ti, pidió por mí. O sea, por la gente que permanece, para la gente que permanece en su pecado, no pidió. Por los que no son sus discípulos, no pidió. ¿Y qué dice? Solo sus discípulos pertenecen a Dios y a Jesús. Tú me los diste, pero son tuyos. Solamente los que llegan a los pies de Jesús, los que se hacen discípulos de Jesús. Y un discípulo es un seguidor, conoce sus enseñanzas y hace lo que su maestro hace. Por eso ser un discipulador es todo un ministerio muy especial. Entonces, solo sus discípulos pertenecen a Dios y a Jesús. Solo los discípulos son capaces de obedecer su palabra. Al decir que Él va al Padre, afirma que los va a dejar con la tarea de continuar la misión. Por eso, cuando Pablo exalta a Jesús y dice que está sentado a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros. Cuando está diciendo eso, está diciendo que la intercesión de Jesús es debido a que tú, yo, como iglesia, como Trinity Baptist Church, debemos de continuar con la misión que el Padre le dio al mismo Jesucristo. Y nosotros sabemos cuál es esta misión. Así que no voy a entrar en detalles. También dicen, para que los cuide y para que los guarde del maligno. Allí empieza a decir, ya no estoy en el mundo, pero esto está en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como nosotros, dice aquí, ¿verdad? Entonces, está encomendándonos al Padre, encomendando a sus discípulos al Padre. Todavía no habla de nosotros, es la última parte. Para que los cuide y los guarde del maligno. Para que los santifique en la verdad que Jesús ha mostrado y enseñado. Para que sean uno, para que seamos uno. Y no quiere decir que tengamos la misma manera de pensar, la misma manera de vivir, pero sí que nosotros tengamos el mismo espíritu que nos hace obedecerlo, aún en nuestras diferentes maneras, obedecerle a Él con todo nuestro corazón. Y Él quiere que nosotros seamos uno. Y allí en el versículo 13, voy a permitirme leer esa parte, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. O sea, Él tuvo ese cuidado. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora vuelve a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Bueno, yo hace 13, perdón. Entonces,
está viendo, está buscando Jesús, que el gozo que él tuvo de relacionarse con el Padre, la intimidad que él tuvo con el Padre, se manifieste también entre nosotros. Y cuando dice que seamos uno, que aprendamos a confiar en nosotros. Y a veces, sí vemos las situaciones muy difíciles, ¿no? Que a veces tiene el ministerio del chisme, aquel tiene el ministerio de la mentira, el otro tiene ministerios que no son bíblicos, ministerios que no son divinos, son ministerios diabólicos, porque dice que tanto el chismoso como el que peca, el borracho, aquellas personas que tienen inmoralidades sexuales, se van a ir al infierno, lo dice, no van a entrar al reino de los cielos. Ahí lo dice en varias partes de las escrituras. Tienen ministerios mundanos, tienen ministerios infernales, tienen ministerios diabólicos. Lo dice las escrituras. Y es así como se debe de ver con toda la crudeza. Pero Él quiere que seamos uno en todos los diferentes ministerios de la iglesia, buscando el mismo propósito de Dios, liderados a la manera de Jesús por medio del líder que la iglesia ha nombrado, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros le llamamos pastor. Bueno, cuando te conviertes en discípulo de Jesús, la respuesta de Dios a tu oración recae sobre ti. Solo no debemos olvidar que tras la bendición de Dios está la responsabilidad de la obediencia a su palabra. Otra vez, si tú no obedeces a Dios, difícilmente vas a recibir respuesta. Y si recibes, puede ser una reprensión. Acuérdense que nos dice allá en Hebreos capítulo 12, que Dios reprende a los que ama, así como el Padre al Hijo, al que ama. Después Jesús ora por los futuros creyentes. Ahí estamos tú. Son de los versículos 20 al 26. Dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¡Wow! Yo ya me sentí aquí. Estaba diciendo, estoy orando por Pedro. Estoy orando por Sebastián. Estoy orando ponga su nombre, por Etelvina, por Elvia, por cada uno. Está orando por usted y lo hace de una manera personal. Jesús sabía que usted estaría aquí hoy, a esta hora, escuchando esto, para que usted recupere en sí misma, que Él allí, mirando hacia el cielo, como empieza, le dice, estoy orando por Etelvina, estoy orando por Dolly, por Pedro, está orando por ti. A mí me encanta ver esto, porque sé que Jesús me tuvo en cuenta desde antes que hasta mis padres tuvieran en cuenta, o antes de que mis abuelos tuvieran en cuenta que iban a ser mi papá, o mis otros abuelos que iban a ser mi mamá. Mucho antes que todo eso, Jesús ya sabía que yo vendría, y de una vez oró por mí. Pero ¿quiénes somos nosotros? Aquellos que hemos creído por la palabra de ellos. Y ellos empezaron allí en Jerusalén hasta que llegó a nosotros. Y por eso es que me siento incluido. ¿Y cuál es la finalidad? Versículo 21. Que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no va a creer si seguimos divididos. El mundo no va a creer si fomentamos la división. No, yo no estoy de acuerdo con el hermano. Muy bien, oremos juntos. No tenemos que estar de acuerdo para ser hijos de Dios. Pero sí tenemos que estar unidos para dar un testimonio de su presencia en nuestra vida. Porque el único que divide, destruye y mata es Satanás. No Jesús, no el Espíritu Santo de Dios. Así que podemos tener diferencias, mi hermano, mi hermana, tú y yo podemos tener diferencias. Pero si creemos en el Dios verdadero, hay algo que nos une. Y es esa unidad que nosotros debemos de fomentar entre nosotros. Y luego ve lo que dice en el versículo 22, la belleza. Yo les he dado, léalo, ¿qué? La gloria que me diste.
Ay, ahí yo me siento pero atrapado. Porque dice, les he dado la gloria que me diste. Hermano, hermana, la gloria que tú tienes es la misma gloria que le dio el Padre al Hijo. ¿Y qué es la gloria sino la manifestación de su presencia, de su vida, de su amor en la vida del Hijo? Entonces nosotros no tenemos cualquier cosa, cualquier gloria. Tenemos la misma gloria que el Padre le dio al Hijo. Por eso es que podemos orar, como decía al principio, Padre, dame de esa gloria que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, porque fuimos predestinados. En otras palabras, Dios ya sabía quiénes habríamos de ser. ¿Cómo iba a hacerlo? Está hablando de la iglesia. No está hablando así de que hay unos que son salvos y otros que no. Sí, es cierto, ocurre eso. Pero no en ese sentido de que el que ya se perdió. Todos tienen la oportunidad. Todo aquel que en él crea. No es los que ya creyeron o aquellos que ni siquiera quieren nada con Dios, pero como Dios ya lo dijo, es salvo. No. No es nada de eso. Bueno, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. La manifestación de la gloria de Jesucristo en nosotros, en nuestra unidad. Si no hay unidad, estamos fuera de la gloria de Dios en nosotros. Porque la glorificación de Dios en el cristiano es la unidad. Por eso dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. La unidad, que otra vez no tiene nada que ver esta unidad con que tengamos que pensar la misma cosa. No, tiene que ver con que tengamos el mismo espíritu, como dice Pablo ahí en Efesios 4. Un Dios, un espíritu, un bautismo, un Padre, un Jesucristo. A todo eso es lo que nos debe de unir. Hay más cosas que deben de unirnos que las que nos separan. Bueno, sigo leyendo. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. La perfección del cristiano está en la unidad. No está en su aislamiento, ni que esté en un monasterio, solo encerrado, y que yo oro, que yo veo al predicador todos los domingos por televisión, yo veo esto por internet, lo que sea. No. Está en la unidad entre nosotros. No estamos solos. No debemos de estarlo. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ese es el testimonio. Nuestra unidad. Y es tan fuerte la unidad que la manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de los demás es tan fuerte que cuando hay unidad a veces no tenemos que hablar mucho. Y todos los que llegan se quedan, porque es la unidad lo que hace la diferencia. Entonces Jesús habla para que nosotros podamos estar con Él y pide que nosotros los cristianos estemos con Él. Ahí en Juan 14:3 dice, para que donde yo estoy, ellos también estén. Él quiere que pasemos la eternidad con Él. Él quiere participarnos de todo lo que Dios le ha dado a Él. Por eso nos llama a sus coherederos, para que el amor que Él ha conocido con el Padre sea una realidad en las vidas, tanto de aquellos discípulos como de los discípulos del día de hoy, según vemos los versículos 25 y 26. En conclusión, la oración de Jesús es el ejemplo más conmovedor que yo conozco de cómo debemos orar por nosotros mismos, por nuestros hermanos, la intercesión, por las personas quienes van a creer por nuestro testimonio, encomendando todo al Padre. Jesús pide que Él y sus seguidores sean fieles a la misión que Dios les ha entregado, que tú y yo seamos fieles a la misión que Dios nos ha entregado y que vivan y proclamen la verdad de su mensaje. Su mensaje no es nuestro.
No es mi testimonio lo que va a cambiar a la persona, sino es el mensaje de Jesucristo lo que va a cambiar a la persona. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la transformación. No eres tú, no soy yo, no es nadie de nosotros. Entonces, estos son unos momentos en la oración como esto. Son unos momentos para expresarle nuestra gratitud, para dejarnos ver y también para que nuestro corazón, nuestra mente se amplíen, entendamos su mensaje y también para que nos guíe y para que tomemos las decisiones más adecuadas como un resultado de nuestra intimidad, de nuestra relación con Él. Para nosotros los cristianos, de la oración de Jesús aquí en Juan 17 nos ofrece la oportunidad de entender lo que significa o debe de significar la oración de todo hijo de Dios con su Padre eterno. Pero sobre todo, nos muestra la importancia y lo hermoso que puede ser que nuestros hijos oren junto con nosotros, sobre todo en los momentos más duros de la vida. Yo disfruto plenamente cuando mis hijos y yo conversamos de lo que ellos quieren hacer. No me están pidiendo ni siquiera está bien o está mal. Ellos tienen esa ilusión, quieren hacerlo. Cuando me hablan de sus planes, de sus proyectos de vida, ¿por qué lo hacen ellos con uno, como padre, como madre? Porque hemos desarrollado una intimidad con ellos, solo comparable a la intimidad de Jesús y el Padre, a la que ellos tienen. Padres, acérquense a sus hijos, no importa qué edad tengan, acérquense a sus hijos. Hijos, acérquense a sus padres. Ustedes hijos que me están viendo, acérquense a sus padres y que como padres tengamos con nuestros hijos, que el acercamiento que como hijos tengan con sus padres y que como padres tengamos en nuestros hijos. En este acercamiento se refleja el acercamiento que podemos tener los hermanos y hermanas aquí en la iglesia de Jesucristo. Pues así como el amor filial une a las familias, el amor agape une a la familia de Dios. Todo eso nos muestra esta oración. Hay más, pero ya me pasé 5 minutos. Hay más, pero vale la pena estudiarlo. Vale la pena que usted lo lea y ojalá toda esta semana se pase leyendo esta oración y deje que el Espíritu Santo lo oriente. Y vea lo que le está diciendo con respecto a su hogar, lo que le está diciendo con respecto a su relación con sus hijos, lo que le está diciendo con respecto a su relación con sus hermanos, lo que le está diciendo con respecto a su relación con los líderes de la iglesia, lo que le está diciendo con respecto a su relación con Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos diste, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por guiarnos a través de esta oración y porque nos tuviste tan en cuenta en ese momento tan difícil para ti. Gracias por mostrarnos que de esa manera recibiste la fortaleza en un momento difícil y así la hemos de recibir en nuestros momentos difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bendice esta tu iglesia. Prepáranos para el siguiente servicio en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga.